Hola, continuemos ahora en esta ocasión hablando del cálculo funcional, pero de sus aplicaciones a alguna rama del saber, en este caso a la teoría cuántica de campos. Para poder entrar a este tema necesitamos recordar algunos hechos de la mecánica cuántica, en particular de su formalismo. La mecánica cuántica tiene dos formulaciones clásicas. Les llamo clásicas porque son las que se enseñan a todas las personas que ingresan a este campo del saber. Son la versión de Schrödinger y la versión de Heisenberg. La versión de Schrödinger es lo que se denomina mecánica ondulatoria y sus conceptos básicos son el de función de onda y estado que evoluciona con el tiempo. A la función de onda también se le denomina estado. La mecánica cuántica de Heisenberg o mecánica matricial es una mecánica que utiliza matrices para representar las variables dinámicas del sistema. En la versión de Heisenberg se necesita un conjunto completo de operadores que actúan sobre un conjunto de estados para poder definir al sistema. A estos operadores se les coloca una serie de reglas de cuantización que definen un álgebra que se denomina álgebra de Heisenberg-Weyl. Y así es como se cuantiza un sistema físico en la versión de Heisenberg. En la versión de Schrödinger, la cuantización es simplemente asignarle a un sistema físico en una región del espacio una amplitud de probabilidad de acuerdo a las reglas de De Broglie. Es decir, el momento se hará proporcional al número de onda y la energía se hará proporcional a la frecuencia. Y con eso tenemos pues una cuantización en el sentido de Schrödinger. Estas dos versiones pasarán intactas a la versión de la teoría cuántica de campos. ¿Qué es una teoría cuántica de campos? Pues es una teoría clásica de campos que se ha cuantizado. ¿Qué es cuantizar? Lo que ya expliqué. En el caso de cuantizar de acuerdo a la mecánica ondulatoria de Schrödinger es asignar una amplitud de probabilidad o un estado que varía con el tiempo a un sistema físico. En el caso de la mecánica matricial de Heisenberg es asignarle un conjunto completo de operadores que van a ser las variables dinámicas del sistema que evolucionan con el tiempo y que satisfacen ciertas reglas de conmutación o álgebra de Heisenberg-Weyl. Esto mismo se hará para construir una teoría cuántica de campos. Se cuantizará una teoría clásica de campos. ¿Qué es una teoría clásica de campos? Una en la que el concepto de campo es fundamental. ¿Qué es un campo? Es una distribución. Si lo vemos desde el punto de vista físico, es la distribución de una propiedad sobre una región del espacio. El campo eléctrico, el campo magnético, el campo de tensiones de deformaciones, el campo de temperaturas. Una temperatura distribuida sobre la pared es un campo escalar porque solamente se requiere una componente. El campo electromagnético es un campo tensorial distribuido sobre el espacio. Bien, esos son los campos. Vistos desde el punto de vista formal, pues son tensores o vectores o escalares. Vistos desde el punto de vista físico, son distribuciones de alguna propiedad en una región del espacio que tienen más o menos intensidad en diferentes partes y que tienen a veces dirección y a veces no. Bien, esto es lo que se quiere cuantizar, una teoría clásica de campos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, si utilizamos la versión de Heisenberg, tenemos que introducir operadores que van a variar con el tiempo. Si utilizamos la versión de Schrödinger, vamos a tener que introducir funcionales, que son las que van a variar con el tiempo. Y si utilizamos la versión de Schrödinger, tendremos una ecuación diferencial funcional. Si utilizamos la ecuación de Heisenberg, no. Vamos a tener una ecuación entre operadores, una ecuación operatoria u ecuación de Heisenberg. Esto es lo que hace que de manera natural en la versión hamiltoniana de la mecánica cuántica aparezca la integral funcional. En la versión hamiltoniana de la teoría cuántica de campos es también lo que hace que aparezca la integral funcional. Se llaman versiones hamiltonianas porque en ellas la cantidad fundamental es el hamiltoniano del sistema. Pues bien, los libros que nos van a permitir conocer en detalle la teoría cuántica de campos son libros como Introducción a la teoría de los campos cuantizados de Bogolyubov y Shirkov. Comienza, por supuesto, como comienzan casi todos los libros de teoría cuántica de campos, en la versión de Heisenberg de la teoría cuántica de campos, es decir, con operadores. Quiero que noten esta perfecta unión entre los conceptos del cálculo funcional y la teoría cuántica de campos. Si utilizamos operadores,
estamos en la versión de Heisenberg. Si utilizamos funcionales, estamos en la versión de Schrödinger. Ya en alguna ocasión les comenté cuál es la diferencia entre un operador y una funcional. Un operador construye funciones a partir de funciones. Una funcional construye números a partir de funciones. Y esa es la diferencia fundamental. En la versión de Heisenberg siempre encontraremos relaciones entre operadores y en la versión de Schrödinger estableceremos relaciones entre funcionales. Uno de los libros también muy interesantes es este de Michio Kaku, de teoría cuántica de campos. De Kaku hay dos tipos de libros y debemos de cuidarnos cuando los encontremos. Hay libros de divulgación como Física de lo Imposible o la Física del Mañana o cualquier cosa de esas que debemos tirarlas a la basura porque no sirven para nada. En cambio, cuando encontramos libros como teoría cuántica de campos, debemos leerlos con cuidado, porque esos son libros verdaderamente científicos, en gran parte. Esta situación es paralela a la que Ludwig Wittgenstein encontraba en la obra de Russell. Los libros de Russell que valen la pena, Principio de Matemática, Introducción a la Filosofía Matemática, esos deben empastarse en verde porque son muy importantes y todo el mundo debe leerlos. En cambio, otras obras como sus novelas o como sus ¿Por qué no soy cristiano? Esos deben despastarse rojos y tirarse a la basura porque son prácticamente pura ideología sin valor. Bien, este libro de Arthur Jaffe y James Glim, se titula Física cuántica, un punto de vista desde la integral funcional. En este libro, el concepto clave para tratar la física cuántica es el de integral funcional. Ya vimos en alguna otra ocasión que a principios del siglo XX se introduce el concepto de funcional en la obra de Volterra y Pérez, y sin embargo ellos no introdujeron el cálculo integral de las funcionales. En este libro es puro cálculo integral de funcionales. De hecho, en la versión de Feynman de la mecánica cuántica, cuantizar es asignar una integral funcional. En este caso, la versión de Feynman de la mecánica cuántica es una versión lagrangiana, porque en ella figura prominente el lagrangiano en lugar del hamiltoniano. Como ya comenté, las versiones de Schrödinger y Heisenberg son hamiltonianas porque la cantidad fundamental que va a darle colorido al sistema es el hamiltoniano. En el caso de Feynman, no, es el lagrangiano. Cuando hacemos una integral funcional en la mecánica cuántica, y en la teoría cuántica de campos aparece fundamental el lagrangiano. Muy bien, entonces esa es una de las grandes aplicaciones del cálculo funcional. Muchísimas gracias.